Murió un domingo por la mañana y el teléfono no sonó ni una sola vez. Ningún productor llamó. Ningún director apareció. Ningún ejecutivo de la empresa que la había convertido en estrella durante 3 décadas se tomó la molestia de estar presente. No hubo flores de los estudios. No hubo comunicado oficial. No hubo homenaje improvisado en los pasillos donde ella había caminado durante años con la seguridad de quien sabe que la están mirando. Había una urna pequeña, unas cenizas, un puñado de personas contando el silencio de una sala que debería haber estado llena. Y afuera, en las calles de la Ciudad de México, millones de personas que la habían visto cada noche en su televisor durante décadas no sabían que acababa de morir la mujer que les había robado el corazón, que había entrado en sus casas sin pedir permiso y se había quedado ahí, en la memoria, en el cariño, en esa sensación indefinible de conocer a alguien que nunca conociste en persona. Eso fue lo que México le hizo a Irán Eori. Antes de que te cuente su historia completa, necesito que sepas 4 cosas. 4 verdades que la industria del entretenimiento prefirió enterrar porque incomodan demasiado, porque revelan con una claridad incómoda cómo funciona este negocio por dentro. Cómo trata a las mujeres cuando ya no las necesita, cómo borra a las personas cuando dejan de ser útiles para vender publicidad. La primera, existe una grabación donde Irán habla con su propia voz y revela exactamente qué fue lo que destruyó su historia con Cantinflas. No fue el trabajo. No fue la diferencia de edad. No fue la fama ni la distancia ni ninguna de las excusas que la industria repitió durante años. Fue algo mucho más oscuro, algo que involucra a un niño de 13 años, una amenaza que ningún padre debería escuchar jamás, y la cobardía de un hombre que prefirió doblegarse antes que luchar por la mujer que amaba. La segunda, el secreto que Cantinflas protegió durante 40 años. Un secreto que tiene nombre de mujer joven, tiene el peso de miles de dólares en efectivo entregados en una transacción que hoy sería impensable. Y termina con un cuerpo cayendo varios pisos en un hotel de la Ciudad de México cuyo nombre nadie quiere recordar. La tercera, la carta. Una carta manuscrita que Irán escribió la noche más dramática de su vida y que guardó doblada en un cajón de su escritorio durante 29 años sin enviarla nunca, sin mostrarla a nadie. Cargándola como se cargan las cosas que duelen demasiado para decirse en voz alta. Cuando llegues a esa parte vas a entender todo lo demás. La cuarta, el documento médico. El diagnóstico que recibió a los 60 años, el nombre de la enfermedad que comenzó a consumirla lentamente. Y la manera en que la industria usó esa enfermedad como excusa perfecta para hacer lo que en el fondo siempre había querido hacer, fingir que Irán Eori nunca había existido. Te voy a avisar cuando llegue cada una de estas revelaciones. Y si abandonas este video antes del final, te vas a perder precisamente la parte que más han intentado borrar. Porque esta mujer nació en Persia, creció huyendo del nazismo por las calles de Casablanca, fue coronada por un príncipe europeo a los 16 años, conquistó España cuando España no tenía estrellas internacionales. Conquistó México cuando México dominaba la televisión de todo un continente y fue vista por cientos de millones de personas en más de 200 países en todos los rincones del planeta. Y murió sola en una cama de hospital mientras afuera el mundo seguía girando sin enterarse. Nadie la puso primero. Ni una sola vez en 62 años de vida. Ni su madre, ni el hombre que decía amarla, ni la industria que la necesitaba. Esa es la historia que vas a escuchar hoy. Y cuando termine, algo dentro de ti va a cambiar. Irán Eori no nació en España como muchos creen. Tampoco nació en México, aunque México terminaría siendo el país que la adoptó, el país que la hizo estrella, el país que después la olvidó. Nació el 21 de octubre de 1938 en Teherán, capital de Persia, en una ciudad que en aquella época era un cruce de caminos entre Oriente y Occidente, entre la modernidad europea y las tradiciones milenarias del mundo árabe. Y su nombre verdadero no era Irán. Era Elvira Teresa Eori Siri. Un nombre que sonaba a otra cosa, a otra persona, a otra vida que nunca terminaría de encajar con lo que ella estaba destinada a ser. Su padre se llamaba Frederick Emil Eori. Era diplomático austríaco, destinado en embajadas de Medio Oriente. Un hombre culto, políglota, que hablaba media docena de idiomas con la facilidad con que otros respiran. Que había dedicado su vida entera al servicio diplomático de Austria y que conocía el mundo de una manera que muy pocos de su época podían presumir. Era el tipo de hombre que sabe comportarse en cualquier salón del mundo, que entiende los protocolos, que lee entre líneas de los discursos oficiales y que tiene la inteligencia suficiente para ver lo que viene antes de que llegue.
Su madre se llamaba Ángela Sidi. Guarda ese nombre. Ángela Sidi. Necesito que lo grabes en tu memoria porque va a aparecer una y otra vez a lo largo de esta historia, y cada vez que aparezca vas a entender un poco más por qué la vida de Irán terminó como terminó. Ángela Sidi era una mujer judía sefardí de Estambul, descendiente directa de aquellos judíos que España expulsó en 1492 y que encontraron refugio en el Imperio Otomano durante siglos. Sus ancestros habían conservado durante generaciones el español antiguo mezclado con hebreo, esa lengua que llamaban ladino y que era como una reliquia viva de un mundo desaparecido. Ángela la hablaba con sus padres en las calles de Estambul como quien carga un secreto familiar que tiene 5 siglos de antigüedad. La historia de cómo se conocieron Frederick y Ángela parece sacada de una película de la época dorada del cine europeo. En 1936, Frederick estaba destinado en la embajada austríaca de Estambul. Una tarde, en un evento social, vio a una joven sefardí de belleza extraordinaria al otro lado del salón y algo en él se detuvo por completo. El flechazo fue instantáneo, de esos que no se explican y no se discuten. Se casaron ese mismo año. 2 años después, cuando Frederick fue transferido a Teherán, Ángela estaba embarazada de la única hija que tendrían juntos. Pero 7 meses antes de que Elvira naciera, el mundo cambió de una manera que alteraría el destino de millones de personas, incluyendo el de esta familia que todavía no sabía lo que le esperaba. En marzo de 1938, Adolf Hitler anexó Austria al Tercer Reich mediante el Anschluss. De la noche a la mañana, Austria dejó de existir como nación independiente. Un país entero fue borrado del mapa por decreto. Frederick Ori recibió la noticia en Teherán y tomó una decisión que definiría el resto de su vida y que salvaría a su familia de un destino que en ese momento todavía nadie podía imaginar con claridad pero que ya se vislumbraba en el horizonte con una amenaza que helaba la sangre. Renunció a su puesto diplomático. No estaba dispuesto a representar al régimen nazi. No podía hacerlo. Su esposa era judía. La hija que estaba por nacer sería judía según las leyes raciales que los nazis estaban comenzando a implementar con una brutalidad que el mundo todavía se negaba a ver en toda su magnitud. Quedarse significaba ponerlas en peligro. Significa convertirse en cómplice de algo que Frederick entendía perfectamente aunque muchos otros todavía preferían ignorar. Piensa en lo que eso significaba. Un hombre en la cúspide de su carrera diplomática, con una esposa embarazada, renunciando a todo. Al trabajo, a la patria, a la red de protección que el servicio diplomático proporcionaba, a la certeza del sueldo mensual, a los contactos construidos durante años. A la identidad misma de ser representante de un país que de repente había dejado de existir como él lo conocía. Prefirió quedarse sin nada antes que servir a Hitler. Eligió empezar de cero. Eligió a su familia sobre su comodidad y su seguridad. Esa decisión le salvaría la vida a Elvira antes de que Elvira pudiera siquiera respirar por primera vez. Lo que siguió fueron 11 años de huida. 11 años que marcaron a fuego a la niña que crecía en medio de todo aquello, que aprendía a leer el mundo desde la perspectiva de quien sabe que puede tener que salir corriendo en cualquier momento. Que entiende desde muy pequeña que nada es permanente y que la seguridad es una ilusión que los adultos se cuentan para poder dormir. 11 años de maletas y fronteras, de documentos falsos y sobornos en puestos de control, de miedo constante caminando de la mano con una esperanza terca que se negaba a morir. Primero llegaron a París. La ciudad más bella del mundo en aquella época, el centro cultural de Occidente, el lugar donde los artistas, los intelectuales y los refugiados de media Europa llegaban buscando aire, espacio, libertad. Elvira tenía apenas meses de nacida cuando sus padres cruzaron las calles parisinas con ella en brazos sin saber que ese también sería un refugio temporal. Porque en 1940 los nazis invadieron Francia. Y tuvieron que huir otra vez. Esta vez el destino fue Casablanca. La ciudad marroquí que durante los años de la guerra se convirtió en uno de los refugios más extraños y más intensos de toda aquella época. Miles de europeos que escapaban del horror llegaban ahí buscando un barco hacia América, buscando visas, buscando cualquier puerta que los alejara del continente en llamas. Espías de todas las potencias que se vigilaban mutuamente en los mismos cafés. Diplomáticos caídos en desgracia que intentaban rearmarse. Aventureros que olían el negocio en el caos. Familias enteras que llegaban con lo puesto y los ojos todavía llenos de lo que habían dejado atrás. Elvira pasó su infancia en ese escenario de película.
Desde los 2 hasta los 11 años creció en esas calles donde el mundo se mezclaba de maneras que ningún libro de historia puede capturar del todo. Aprendió idiomas en la calle como quien aprende a caminar, sin darse cuenta, por necesidad pura. Escuchó historias de guerra que los adultos contaban entre susurros pensando que los niños no prestaban atención. Vio llegar familias destrozadas buscando un barco, vio irse a personas que nunca volvieron, vio el mundo desde esa perspectiva particular de quien vive en el borde de todo. En ese lugar donde la historia se hace en tiempo real y deja marcas que duran toda la vida. Esa infancia de refugiada la marcó de una manera que solo entenderías si la hubieras vivido. Le dio una dureza interior que no se veía desde afuera, una capacidad para soportar lo insoportable que décadas después le serviría cuando los médicos le mostraran ese documento que cambiaría todo. Pero eso viene más adelante. Hay un detalle que ella reveló en una entrevista muchos años después, un detalle pequeño que sin embargo define quién era esta mujer mejor que cualquier premio o reconocimiento oficial. Irán hablaba 7 idiomas. 7. Francés, español, inglés, italiano, portugués, turco y alemán. Los había aprendido a lo largo de esa infancia nómada, en las calles de ciudades distintas, con personas de orígenes distintos, en circunstancias que obligaban a comunicarse o quedarse solo. El alemán era la lengua de su padre, el idioma de las canciones de cuna que Frédéric le cantaba en Teherán, el sonido más temprano y más íntimo de su infancia. Pero cuando las noticias del Holocausto comenzaron a llegar incluso a Casablanca, cuando los relatos de los campos de concentración empezaron a circular entre los refugiados con esa mezcla de horror e incredulidad que produce saber algo que no quiere saber, Elvira tomó una decisión que la define por completo. Tenía 7 u 8 años. Decidió que nunca volvería a pronunciar una sola palabra en alemán en su vida. Y cumplió. Hasta el día de su muerte, 60 años después de haber tomado esa decisión en la mente de una niña que entendía más de lo que los adultos creían, Irán Eori no pronunció una sola palabra en alemán. Ni en público ni en privado. Ni cuando le convenía ni cuando no. El idioma de su padre, el idioma de su infancia, el sonido de sus primeros recuerdos. Borrado para siempre por decisión propia. Imagina esa determinación en una niña de 7 años. Imagina lo que tuvo que sentir para tomar esa decisión y mantenerla durante 6 décadas. No es el gesto de alguien frágil. Es el gesto de alguien que ya desde niña sabía exactamente quién era y que estaba dispuesta a tolerar y que no una niña que trazaba límites cuando todavía no sabía cómo se llamaba eso. En 1945 terminó la guerra y la familia se trasladó a Francia para intentar recomponer algo de la vida que habían dejado atrás. En 1949, cuando Elvira tenía 11 años, llegaron finalmente a Madrid. España vivía bajo la dictadura de Franco, un país gris y cerrado sobre sí mismo, pobre, aislado del mundo, donde la censura vigilaba cada palabra y cada imagen. Pero para la pequeña Elvira, que había crecido entre idiomas y fronteras y historias de guerra, Madrid fue algo inesperado. Fue el lugar donde descubrió que su destino estaba en los escenarios. Era extraordinariamente bella. Rubia de ojos azules, con una elegancia natural que venía de su madre sefardí y de la educación cosmopolita de hija de diplomático. Con esa manera de moverse que no se aprende en ninguna escuela porque o la tienes o no la tienes. Pero no era solo la belleza. Tenía talento en cantidades que desconcertaban a quienes la veían por primera vez. Tocaba el piano. Tocaba el acordeón. Tocaba la guitarra. Bailaba danza clásica y danza moderna. Y tenía una voz que años después la llevaría a ganar uno de los festivales musicales más importantes de España ante un público que no esperaba quedar tan rendido ante alguien que no había nacido en su tierra. Trabajó como modelo en los famosos almacenes Galerías Preciados de Madrid, uno de los establecimientos más elegantes de la capital española en aquella época. Las señoras de la alta sociedad madrileña quedaban fascinadas con esa chica exótica que hablaba español con un acento indefinible que no era de ningún lugar concreto y que al mismo tiempo podía ser de todos. Que se movía por los salones como si hubiera nacido precisamente para que la miraran. A los 14 años debutó en el cine, en una película llamada El pícaro toca la flauta dirigida por José María Forqué. Todavía aparecía en los créditos como Elvira Eori, pero ese nombre estaba a punto de quedar atrás para siempre. Lo que cambió todo vino 2 años después. 1954 el concurso Miss Europa en Mónaco. Elvira tenía 16 años cuando subió al escenario del Principado de Mónaco con esa seguridad que solo tienen las personas que no saben todavía lo que el mundo puede hacerles.
El jurado estaba compuesto por aristócratas, artistas, empresarios europeos, gente acostumbrada a ver belleza desde la cuna, gente difícil de impresionar porque lo han visto todo. Quedaron cautivados de una manera que no esperaban. Esta chica no se parecía a nadie. Nacida en Persia, criada en Marruecos, de sangre austríaca y sefardí, hablando 7 idiomas con una naturalidad que desconcertaba. Caminando por el escenario con la confianza de alguien que lleva toda la vida preparándose para ese momento sin saberlo. El jurado no tardó en decidir. Y entonces sucedió algo que parece inventado pero que está documentado en los archivos de la época. El príncipe Raniero III de Mónaco, el mismo que 2 años después se casaría con Grace Kelly y convertiría ese pequeño principado mediterráneo en el símbolo mundial del glamour y la elegancia. Le colocó la corona de Miss Montecarlo con sus propias manos a esta adolescente que había huido del nazismo de niña, que había pasado su infancia entre espías y familias desesperadas en las calles de Casablanca, que había aprendido a sobrevivir antes de aprender a brillar. Irán siempre dijo que ese fue el momento en que dejó de ser Elvira y empezó a ser Irán Eori. El momento en que algo dentro de ella se acomodó en su lugar definitivo y ya no volvió a moverse. En los años 60 conquistó España de una manera que pocas actrices extranjeras lograron antes ni después. Protagonizó más de 30 películas entre comedias, dramas y musicales que llenaban los cines de un país hambriento de entretenimiento y de imágenes bonitas que le hicieran olvidar por 2 horas la grisura de la dictadura. Trabajó con Los Bravos, el grupo español que triunfó internacionalmente con Black is Black. Hizo giras con ellos por toda Europa. Trabajó con el dúo dinámico, con Paco Martínez Soria, con Tony Leblanc y con Concha Velasco. España la adoraba con esa clase de adoración que los españoles reservan para las personas que sienten como propias aunque vengan de lejos. En 1964 ganó el Festival de Benidorm, uno de los concursos musicales más importantes del país, con una canción llamada Eternidad interpretada junto a José Casas. Ganó la Sirenita de Oro ante un público que en ese momento no sabía que estaba aplaudiendo a una mujer nacida en Persia, criada en Marruecos, de sangre austríaca y sefardí, que cantaba en español perfecto como si ese idioma hubiera sido siempre el suyo y no uno de los 7 que hablaba con igual soltura. Pero la fama tiene un precio. Siempre lo tiene. En 1967 ocurrió algo que escandalizó a toda España y que marcaría su carrera de una manera que nadie podía prever en ese momento. Un programa de televisión llamado Historia de la Frivolidad, dirigido por el genio Narciso Ibáñez Serrador, el mismo que años después crearía un 2-3. Era una sátira brillante sobre la historia del erotismo y la censura a lo largo de los siglos, exactamente el tipo de contenido que ponía nervioso al régimen de Franco. Irán apareció en una de las escenas más memorables del programa vestida con una armadura medieval completa, casco, pechera, guanteletes, todo en metal reluciente bajo los focos del estudio. Y entonces, lentamente, ante millones de españoles que miraban sus televisores en blanco y negro esa noche, comenzó a despojarse de cada pieza de metal una por una hasta quedar en bikini. Fue el primer striptease transmitido en la televisión española. El escándalo fue mayúsculo. El censor oficial de TVE amenazó con dimitir si el programa se emitía. El especial tuvo que cambiar de nombre y finalmente se transmitió a medianoche, después del himno nacional y del supuesto fin de la programación, como si fuera algo que ocurría cuando nadie miraba. Pero todo el mundo miraba. La gente se quedaba despierta esperándolo. Corrió la voz de boca en boca por toda España. El país entero habló de Irán Eori al día siguiente en los cafés, en las oficinas, en los mercados, en cada conversación que empezaba con ¿viste lo de anoche? Visto con los ojos de hoy era un striptease muy púdico. Un bikini conservador, nada que no se viera en cualquier playa mediterránea en verano. Pero en la España de Franco, donde la censura vigilaba cada centímetro de piel y cada palabra que podía interpretarse de 2 maneras, fue una revolución. Irán recibió críticas feroces de los sectores más conservadores del país, pero también recibió una admiración profunda de quienes veían en ese gesto algo más grande que una escena de televisión. Veían a una mujer que se atrevía a desafiar las reglas en un país donde las reglas lo controlaban absolutamente todo. Algunos historiadores del cine español creen que ese escándalo influyó en la decisión de Irán de abandonar España cuando llegó la oportunidad. Que después de eso algo se había roto en su relación con el país, que había ciertos ambientes que ya no la recibirían igual, que era el momento de mirar hacia otro lado. 2 años después de la armadura llegó la invitación que cambiaría su vida para siempre. Yolanda Vargas Dulce era la mujer más poderosa del entretenimiento mexicano de la época.
Creadora de Memín Pinguín y de decenas de historietas que se convertían en telenovelas y películas que llenaban cines y pegaban a las familias enteras frente al televisor. Yolanda quería a Irán para protagonizar la versión cinematográfica de su historia más famosa. El personaje se llamaba Rubí. Una mujer extraordinariamente bella, ambiciosa hasta la médula, manipuladora, despiadada, capaz de destruir amistades y matrimonios y familias enteras con tal de conseguir riqueza y poder. Un personaje que décadas después volvería a brillar en nuevas versiones porque las historias sobre mujeres que deciden tomar lo que quieren nunca pasan de moda. El papel era perfecto para Irán. No porque ella fuera así, sino porque tenía la capacidad de hacer creer que lo era. Irán llegó a México en 1969 para lo que se suponía serían unas semanas de rodaje. Un trabajo temporal, un cheque generoso y de vuelta a España con una película latinoamericana en el currículum. Pero algo pasó en esas semanas que nadie puede explicar del todo porque estas cosas no se explican, simplemente ocurren. Se enamoró de México. Del clima eterno de primavera de la Ciudad de México que no se parece al clima de ningún otro lugar del mundo. De la comida, los tacos y los chiles y las salsas que quemaban pero que no podía dejar de comer. De la gente, que la recibió sin preguntarle de dónde venía, que la adoptó como propia con esa generosidad particular que tienen los mexicanos para hacer sentir a los extranjeros que siempre estuvieron ahí. La película Rubí fue un éxito rotundo en toda Latinoamérica. Como Irán conservaba su acento español, su voz tuvo que ser doblada por la actriz Norma Lazareno, pero eso no impidió que el público la adorara. Lo que iba a ser un viaje de semana se convirtió en decisión de vida. Irán decidió quedarse. México sería su segunda patria, como ella misma lo llamó siempre con ese cariño particular que uno tiene por las cosas que eligió, no por las que le dieron sin preguntarle. A lo mejor tú también has tomado decisiones así. Algo que parecía temporal y que terminó definiéndote. Un lugar que visitaste convencido de que te irías pronto y del que nunca te fuiste. Una elección hecha casi sin darte cuenta que sin embargo cambió la dirección de todo lo que vino después. Fue durante la grabación de El amor tiene cara de mujer, una telenovela que duró casi 3 años al aire entre 1971 y 1973. Cerca de 1000 episodios en una época en que las telenovelas se hacían con esa paciencia que ya nadie tiene, donde Irán formó con sus compañeras una amistad que duraría décadas. Irma Lozano, Lucy Gallardo, Silvia Derbez, Añel. Un grupo de mujeres que se convirtieron en familia dentro de los estudios y que siguieron siéndolo mucho después de que las cámaras se apagaron. Irán siempre dijo que fue su telenovela favorita precisamente por eso, porque le dio algo que ningún premio ni ningún rating podía darle. Y fue ahí, en los pasillos de Televisa, donde conoció al hombre más famoso de México. Mario Moreno. Cantinflas. El comediante que había conquistado Hollywood cuando Hollywood todavía miraba a Latinoamérica con condescendencia. El hombre cuya cara aparecía en murales y cuyo nombre era sinónimo de una manera de hablar, de una manera de moverse por el mundo. De una clase particular de ingenio que era completamente mexicano y al mismo tiempo completamente universal. Él tenía 60 años. Ella tenía 33. 26 años de diferencia que en ese momento no le importaron a ninguno de los dos. Cantinflas había enviudado en 1966 cuando su esposa Valentina Ivanova murió de cáncer óseo después de una enfermedad larga y cruel que lo había tenido a su lado hasta el último segundo. La había amado profundamente, con esa clase de amor que no hace ruido pero que sostiene todo, y su muerte lo sumió en una depresión que duró años. En ese tipo de vacío que no se llena con trabajo ni con fama ni con ninguna de las cosas que el mundo le ofrecía en abundancia. Cuando conoció a Irán en los pasillos de Televisa, algo dentro de él volvió a encenderse de una manera que él mismo probablemente no esperaba. El flechazo fue instantáneo y fue mutuo. Pero antes de contarte cómo se desarrolló ese amor, necesito contarte algo que casi nadie se ha atrevido a decir en voz alta. Aquí llega la primera de las 4 revelaciones que te prometí. Los cronistas de la época tenían una teoría sobre la atracción de Cantinflas hacia Irán que nunca se atrevieron a publicar abiertamente porque involucraba a personas que todavía vivían y a amistades que no convenía complicar. Irán reunía todas las características que siempre habían atraído al comediante. Rubia, de ojos azules, elegante, culta, cosmopolita, con esa clase de presencia que no se impone a gritos sino que simplemente existe y hace que todo lo demás parezca menos interesante. Pero había algo más, algo específico que los que conocían bien a Cantinflas notaron de inmediato cuando lo vieron junto a Irán. Irán tenía un aire que recordaba a Natasha Hellman.
¿Quién era Natasha Hellman? La esposa de Jack Hellman, el socio y mejor amigo de Cantinflas durante décadas. Jack era el cerebro financiero detrás del imperio de Cantinflas, el hombre que administraba su fortuna y sus negocios y que conocía mejor que nadie los detalles más privados de su vida. Y Natasha era su esposa. Una mujer rubia, de ojos claros, elegante, culta, de origen europeo. Una mujer extraordinariamente parecida, en tipo y en presencia, a Irán Eori. Lo que circulaba en los corrillos de la industria, lo que se decía en voz baja en los camerinos y en los restaurantes donde se reunía la gente del medio, era esto. Cantinflas estuvo secretamente enamorado de Natasha Hellman durante décadas. Un amor imposible por definición, la esposa de su mejor amigo, el tipo de sentimiento que no se puede actuar ni se puede confesar ni se puede dejar de sentir. Un amor que se guarda en el lugar más oscuro y más privado de uno mismo y que vive ahí en silencio durante años. Irán era su versión posible. La mujer a quien podía amar sin traicionar a nadie, sin destruir la amistad más importante de su vida, sin cruzar una línea que no podía cruzarse. Y aquí, conectada directamente con esta revelación, viene la segunda. El secreto que Cantinflas guardó durante 40 años. La verdad sobre el origen de su hijo. Porque para entender lo que pasó después, para entender la cadena de decisiones que destruyó el único amor verdadero que Cantinflas encontró después de Valentina, primero tienes que entender quién era Mario Arturo Moreno. Y para entender quién era Mario Arturo, tienes que saber de dónde vino. No la versión oficial. La verdad. Los comunicados de prensa decían hijo adoptivo. Los publicistas lo repetían. Cantinflas lo confirmaba en las entrevistas con esa tranquilidad de quien ha contado una historia tantas veces que ya casi se la cree. Pero no era verdad. Mario Arturo era hijo biológico de Cantinflas. De su propia sangre. Concebido en una aventura que el comediante había tenido con una joven estadounidense llamada Marion Roberts. Una chica de 21 años que había llegado a México soñando con trabajar en el cine y que se cruzó con Mario Moreno en el momento más equivocado de su vida. Cantinflas tuvo la aventura. Marion quedó embarazada. Y lo que siguió fue un arreglo que hoy resultaría impensable pero que en el México de los años 50 era más frecuente de lo que la historia oficial admite. Cantinflas le pagó por el bebé. Miles de dólares en efectivo, una fortuna que en aquella época podía comprar una casa entera en una buena colonia de la Ciudad de México. Marion aceptó el dinero a cambio de firmar su desaparición de la vida de su hijo para siempre. A cambio de no reclamar nunca. A cambio de comportarse como si no hubiera pasado nada. ¿Qué pasó con Marion Roberts después de firmar esos papeles y recibir ese dinero? La historia que circulaba en los cafés de la zona rosa, contada en voz baja por gente que sabía más de lo que decía, era oscura y no tenía final feliz. Había llegado a México soñando con ser estrella de cine y terminó destruida. El dinero se gastó rápido, de la manera en que se gasta el dinero que llega de maneras que no se pueden contar a nadie. Las malas lenguas decían que cayó en las adicciones, que el sueño del cine nunca llegó, que la Ciudad de México la fue consumiendo de una manera que nadie que la conoció al principio hubiera podido imaginar. Y después, en un hotel de la Ciudad de México cuyo nombre nadie quiere recordar, Marion Roberts cayó varios pisos. Murió instantáneamente. Nunca se investigó como homicidio. El caso se cerró como suicidio con una velocidad que hablaba de manos que habían movido las piezas correctas. Los periódicos no publicaron una sola línea. Cantinflas pagó lo que tuvo que pagar, habló con quien tuvo que hablar, y Marion Roberts fue borrada de la historia oficial con la misma eficiencia con que los poderosos siempre borran las cosas que no les convienen que existan. Mario Arturo creció creyendo que era adoptado. Que su madre biológica era una mujer desconocida que lo había abandonado. No supo la verdad hasta 1978, cuando cumplió la mayoría de edad y alguien le mostró los documentos. Y un niño que carga con ese origen, con esa mentira fundacional, con una madre muerta que nunca conoció y un padre que compró su silencio, ese niño es una herida abierta que busca donde sangrar. En 1971, cuando su padre comenzó su romance con Irán, Mario Arturo tenía 11 años. Todavía no conocía la verdad sobre su madre biológica, pero algo dentro de él se rompió al ver a otra mujer en el espacio que había pertenecido a Valentina, la única madre que había conocido aunque fuera por poco tiempo. La figura materna que se había convertido en un fantasma sagrado al que nadie tenía derecho a reemplazar. Desde el primer momento inició una campaña contra Irán que fue sistemática y calculada con esa crueldad particular que tienen los niños cuando deciden hacer daño porque sienten que el daño se lo han hecho primero.
La ignoraba deliberadamente. Le hacía desplantes en público en momentos diseñados para que causaran el máximo efecto. Y le decía cosas a su padre que un hijo no debería decirle nunca a un padre que intenta ser feliz. Eres muy viejo para ella. Mírate. Una mujer como Irán está mejor para mí que para ti. Esas palabras exactas. Un niño de 11 años comparándose con su padre. Humillándolo en el terreno más vulnerable. Irán intentaba por todos los medios ganarse el cariño del niño, acercarse a él, demostrarle que no venía a reemplazar a nadie ni a ocupar un lugar que no le correspondía. Pero Mario Arturo la rechazaba con una hostilidad que iba mucho más allá de los celos normales de un hijo que ve a su padre en una relación nueva. Se levantaba de la mesa cuando ella se sentaba. Le respondía con monosílabos cuando no podía ignorarla del todo. A veces simplemente actuaba como si ella no existiera en el mismo espacio. Cantinflas intentaba mediar. Cada vez que defendía a Irán, Mario Arturo montaba una escena. Llantos, gritos, amenazas. El niño sabía exactamente qué botones presionar para hacer que su padre cediera, porque los niños que crecen en el dolor aprenden muy rápido dónde están las grietas de los adultos que los rodean. La situación se fue deteriorando año tras año con esa clase de deterioro lento que es peor que la ruptura repentina porque te acostumbras a él. Porque cada nuevo escalón hacia abajo parece apenas un poco peor que el anterior y cuando quieres darte cuenta ya estás muy abajo. Y entonces en 1973 llegó el momento que destruyó todo. Mario Arturo tenía 13 años. Una tarde, después de otra discusión sobre Irán, después de otra escena de las que ya se habían vuelto parte del paisaje cotidiano de esa casa, el niño miró a su padre a los ojos y le dijo algo que cambió el curso de la historia. Si te casas con Irán me voy a quitar la vida para irme al cielo con mi mamacita. Se refería a Valentina Ivanova. La esposa muerta. La madre que apenas había conocido porque murió cuando él era muy pequeño. Usando su recuerdo como arma con una precisión que da escalofríos. Piensa en eso. Un adolescente de 13 años amenazando con quitarse la vida para impedir que su padre se case. Usando el fantasma de la madre muerta como la munición más pesada que tenía disponible. Sabiendo exactamente qué hacer con ese dolor para convertirlo en poder sobre el único adulto del que dependía. Cantinflas se derrumbó. El hombre que había desafiado a los grandes estudios de Hollywood cuando nadie en Latinoamérica se atrevía a tanto. El comediante que se burlaba de presidentes y generales y caciques en sus películas con una valentía que muchos le admiraban sin poder imitarla. El ícono cuya imagen estaba grabada en la memoria colectiva de un país entero. Se dobló ante un adolescente de 13 años como si fuera la cosa más natural del mundo. No podía arriesgarse. No podía vivir con la posibilidad de que su hijo cumpliera esa amenaza. Ya había perdido a Valentina después de años de verla apagarse lentamente. Ya cargaba con el secreto de Marion Roberts y con esa muerte violenta que había borrado de la historia oficial pero que seguía ahí, en algún lugar de su conciencia. Sin que ningún dinero del mundo pudiera hacerla desaparecer del todo. Ya tenía suficientes fantasmas. No podía añadir uno más. Así que le propuso a Irán lo que a él le parecía una solución razonable. Un compromiso aceptable. La única salida posible dentro de una situación que él mismo había creado y que ahora no sabía cómo manejar. Seguirían siendo amantes en secreto. Indefinidamente, sin fecha de caducidad, sin ninguna promesa de que algún día las cosas cambiarían. Se verían cuando pudieran en departamentos prestados y hoteles discretos donde nadie los reconociera o donde la gente que los reconociera aprendiera a no hablar. Viajarían juntos cuando fuera posible fingiendo ser socios de negocios o amigos o cualquier cosa que no fuera lo que realmente eran. Pero nunca se casarían. Nunca vivirían juntos. Nunca formarían la familia que los dos querían y que Cantinflas le había prometido en aquellas cartas escritas a mano que Irán todavía guardaba. Otra vez nadie la ponía primero. Ni siquiera el hombre que decía que era la mujer de su vida. Quizá tú también conoces esa sensación. Cuando alguien que amas, alguien en quien habías depositado una confianza que no le dabas a nadie, te pide que te conformes con menos. Que aceptes las migajas y las presentes como si fueran un banquete. Que renuncies a lo que mereces porque hay alguien o algo más importante en su lista de prioridades y tú nunca vas a llegar al primer lugar no importa cuánto esperes. Irán escuchó la propuesta. Miró a Mario Moreno, el comediante más querido de México, el hombre que le había escrito cartas de amor con caligrafía impecable prometiéndole un futuro, y vio algo diferente a lo que había visto antes. Vio a un cobarde.
Un hombre que no era capaz de enfrentar a su propio hijo de 13 años. Un hombre que prefería esconderse antes que luchar por ella. Un hombre que le estaba pidiendo que eligiera entre su dignidad y su amor, y que de alguna manera esperaba que eligiera el amor. No lo aceptó. Y aquí llega la tercera revelación. Irán Eori le cruzó la cara de una bofetada a Mario Moreno. A Cantinflas. Al ídolo de generaciones, al hombre cuya imagen aparecía en murales por toda la Ciudad de México, al comediante que había hecho reír a medio mundo. El sonido de esa bofetada resonó en todo el departamento con una contundencia que no dejaba lugar a interpretaciones. Vete de mi casa y nunca en la vida me vuelvas a buscar. Eso le dijo. Textual. Con esa claridad que solo tienen las personas que han cruzado un límite del que saben que no van a volver. No estaba dispuesta a ser la amante eterna de nadie. No iba a vivir escondida como si fuera algo de lo que avergonzarse. No iba a renunciar a su dignidad por un hombre que no tenía el valor de enfrentar a su propio hijo. Cantinflas se fue con la mejilla roja y el corazón roto. Esa noche, después de que la puerta se cerró y el silencio del departamento se instaló con ese peso particular que tiene el silencio después de que algo importante acaba de terminar, Irán se sentó en su escritorio y comenzó a escribir. Una carta que no iba a enviar. Una carta que no iba dirigida a nadie más que a ella misma y al dolor que no sabía cómo poner en otra parte. Los que la leyeron después de su muerte dijeron que era devastadora. Una mezcla de amor y dignidad, de dolor y orgullo, de todo lo que siente una persona cuando elige correctamente y sabe que ese acierto le va a costar todo. Le decía que lo amaba. Que probablemente lo amaría siempre, que había sido el hombre más importante de su vida, que esas cartas que él le había escrito las había leído tantas veces que se las sabía de memoria. Pero también le decía que ella valía más que un escondite. Que merecía ser presentada al mundo con orgullo, no ocultada como un secreto vergonzoso del que nadie puede hablar en voz alta. La carta terminaba con una frase que quienes la leyeron nunca olvidaron. Prefiero el dolor de perderte que la humillación de tenerte a medias. Esa carta estuvo doblada en un cajón de su escritorio durante 29 años. Hasta el día de su muerte. 20 años pasaron. 20 años sin tocarse, sin buscarse, sin cruzar la línea invisible que cada uno de los dos había trazado con ese orgullo particular que tienen las personas que se han herido profundamente y que han decidido que no volverá a ocurrir. 20 años de carreras paralelas en la misma ciudad, en la misma industria. Coincidiendo en eventos y galas y estrenos donde se saludaban con esa cortesía fría que es peor que el silencio porque exige un esfuerzo enorme para mantenerla. En los corrillos de Televisa la historia se contaba en voz baja. La actriz que abofeteó a Cantinflas. La mujer que rechazó ser su amante secreta. La única que le dijo que no al hombre al que todos en esa industria le decían siempre que sí. En algún momento que nadie puede fechar con exactitud se perdonaron. Quizá fue una llamada telefónica en un momento de debilidad. Quizá fue un encuentro casual en algún pasillo. Quizá fue una carta que sí llegó a su destino a diferencia de la que Irán guardó en el cajón. Lo cierto es que retomaron el contacto y construyeron una amistad cariñosa que respetaba los límites que los dos habían aprendido a respetar de la manera más dolorosa posible. Hasta abril de 1993, cuando Cantinflas murió de cáncer de pulmón a los 81 años. El país entero lloró su muerte con esa clase de luto colectivo que se reserva para las personas que han formado parte de la infancia y la memoria de generaciones enteras. Y en el funeral, entre las miles de personas que fueron a despedirlo, estaba Irán Eori. Los periodistas la encontraron, le pusieron micrófonos en la cara, le preguntaron qué sentía, y ella dijo algo que reveló todo lo que había guardado durante 20 años. Siempre lo amé. Significó todo en mi vida. Me dio momentos que no se pueden olvidar y que permanecen en el corazón. 20 años después de la bofetada. Y todavía lo amaba. Y aquí viene la ironía más cruel de toda esta historia, la que cierra el círculo de una manera que ningún guionista se atrevería a inventar porque parecería demasiado. ¿Recuerdas a Ángela Sidi, la madre de Irán? Te pedí que guardaras ese nombre desde el principio. Ángela tenía dos condiciones absolutas, dos requisitos innegociables que había mantenido con una firmeza que no admitía negociación desde que Irán era adolescente, para que cualquier hombre pudiera casarse con su hija. El hombre tenía que ser judío. Y tenía que ser millonario. Cada vez que aparecía un pretendiente que no cumplía esas dos condiciones, Ángela hacía las maletas y se llevaba a su hija a otro país. Lo hizo en Argentina. Lo hizo en Italia.
Lo hizo en España. Destruyó romances con esa eficiencia particular de las madres que creen que el control es una forma de amor. Cantinflas era de origen judío sefardí, exactamente igual que Ángela. Y era millonario, uno de los hombres más ricos de México, con una fortuna construida durante décadas en Hollywood y en el cine latinoamericano. Era el único hombre en toda la vida de Irán que su madre aprobaba sin reservas. El único que cumplía las dos condiciones al mismo tiempo. Y fue precisamente ese romance el único que no pudo ser. No por la madre. Por el hijo. La historia se repite de maneras crueles que hacen pensar que hay algo en el destino que se divierte a nuestra costa. Ángela destruyó romances durante décadas con su control absoluto. Mario Arturo destruyó el único que Ángela aprobaba con su chantaje emocional. E Irán quedó atrapada entre dos personas que querían controlar su vida desde lados opuestos y terminó sin poder construir la vida que quería con nadie. Después de perder a Cantinflas se refugió en el trabajo con esa determinación que caracterizaba todo lo que hacía. El trabajo era lo único que su madre no podía quitarle, lo único que dependía únicamente de ella. Entre 1974 y 1977 protagonizó Mundo de Juguete, la primera telenovela infantil de larga duración en México. Un fenómeno que cambió la televisión latinoamericana y que reunió a un elenco que incluía a Sara García, la abuelita de México. Vinieron después Doménica Montero, Principesa, Cuando llega el amor, La pícara soñadora, María la del barrio en 1995 que se transmitió en más de 100 países. La usurpadora en 1998 que llegó a más de 200. 200 países veían su cara cada noche en 1998. En su funeral 4 años después había menos de 20 personas. En 1981 había encontrado el amor de nuevo. Carlos Monden, actor y comediante de origen chileno. Una relación que duraría más de 20 años, que lo aguantaría todo, que sobreviviría a la enfermedad y al olvido y a una madre que nunca lo aceptó porque no era judío y no era millonario. Carlos amó a Irán lo suficiente como para quedarse aunque nunca pudieran casarse. La acompañó en los buenos momentos y en los malos. Y la encontró en el piso el día que todo terminó. En 1999 Irán sufrió un edema cerebral que la mantuvo hospitalizada durante semanas. Los médicos hicieron estudios exhaustivos y encontraron lo que nadie quería encontrar. Aquí llega la cuarta y última revelación. Tenía la enfermedad de Binswanger. Una forma rara de demencia vascular que ataca los pequeños vasos sanguíneos del cerebro destruyendo progresivamente la materia blanca que conecta sus diferentes regiones. Causa deterioro cognitivo, pérdida de memoria, dificultades para caminar, pérdida gradual del control del cuerpo. No tiene cura. Solo puede frenarse su avance con medicamentos y terapia. Y eventualmente siempre gana. Siempre consume a quien la padece con esa paciencia implacable que tienen las cosas que no tienen prisa porque saben que van a ganar de todas formas. Además del Binswanger le detectaron un tumor cerebral. Diomatosis cerebri, un tipo de cáncer particularmente agresivo que se infiltra en el tejido sano sin respetar fronteras. Sería la causa directa de su muerte. Irán tenía 60 años cuando recibió ese diagnóstico. Todavía soñaba con actuar, con volver a los escenarios, con ese contacto con el público en vivo que ella describía como la única forma verdadera de sentirse viva. Una amiga cercana contó después que Irán le dijo, mi cuerpo me está traicionando, pero mientras pueda hablar, mientras pueda moverme, voy a seguir trabajando. Y lo intentó. En el año 2000 montó una nueva versión de su espectáculo teatral Viva México y Olé. Un show musical que había tenido éxito años antes y que en 1990 le había valido una comparación de la crítica con la Mistinguette del Casino de París, la reina del music hall francés. Esta vez fue diferente. El público ya no llenaba los teatros. Las nuevas generaciones no conocían a Irán Eori. Las que sí la conocían preferían verla en televisión que pagar boletos de teatro. Tenía que cubrir el sueldo de más de 40 bailarines y actores cada semana. El dinero se acabó, las funciones se cancelaron, las deudas se acumularon. Tuvo que cerrar antes de tiempo, despedir a gente que dependía de ella, enfrentarse a acreedores que querían lo que les debía. Ese fracaso la sumió en una depresión profunda que no era solo por el dinero sino por la confirmación de algo que no quería confirmar. Que el público la había olvidado. Que los tiempos habían cambiado sin consultarle. Que ella ya no importaba de la manera en que había importado. El estrés aceleró el deterioro de su salud.
Y entonces la industria hizo lo que la industria siempre ha hecho con las personas cuando dejan de ser útiles. El teléfono dejó de sonar. Los guiones dejaron de llegar. Los directores que la habían dirigido durante 30 años de repente no la consideraban para ningún papel. Los productores que la habían llamado para cada proyecto importante de sus carreras ya no marcaban su número. Televisa, la empresa que la había hecho estrella en toda Latinoamérica, fingió que Irán Eori no existía. La usó mientras servía para vender publicidad. La desechó cuando dejó de servir. Con esa eficiencia fría y sin culpa con que la industria siempre ha tratado a las personas que considera reemplazables. Su última aparición en televisión fue en 2001, en una telenovela infantil llamada Aventuras en el Tiempo. Un papel pequeño, unas pocas escenas. Nadie que la viera entonces sabía que sería su despedida de las pantallas. Nadie en la industria se tomó la molestia de hacer de esa despedida algo digno de lo que ella había dado durante 30 años. ¿Sabes qué hizo en esos últimos años? Sin trabajo, con una enfermedad que la consumía lentamente, con un cuerpo que cada día le respondía menos, comenzó a dar clases gratuitas de actuación en escuelas de colonias marginadas de la Ciudad de México. Iba a lugares donde las calles no estaban pavimentadas y los niños jugaban entre escombros y nunca habían visto un teatro por dentro. Se sentaba con ellos, con bastón, y les enseñaba a proyectar la voz, a moverse en escena, a perder el miedo al público, a creer que podían ser algo más de lo que el mundo les decía que podían ser. No cobraba nada. Era su manera de seguir siendo útil cuando el mundo le había dicho que ya no lo era. Viernes 8 de marzo de 2002. Irán se desmayó en su departamento de la colonia Nápoles. Carlos Monden la encontró en el piso. La ambulancia llegó, la llevaron al hospital inglés. Los análisis revelaron lo peor. Hemorragia cerebral masiva. El tumor y la enfermedad habían destruido demasiado. No había nada que hacer. Cayó en coma. Carlos se quedó a su lado día y noche sosteniendo una mano que probablemente ya no podía sentirlo. Hablándole con una voz que probablemente ya no podía escucharlo. Contándole 20 años de recuerdos que merecían haber durado mucho más. Ángela también estaba ahí. La madre que había controlado cada segundo de su vida durante 64 años, ahora una anciana pequeña y frágil en una silla de hospital viendo morir a la única persona que había tenido. Todo el control del mundo no había servido para evitar esto. Domingo 10 de marzo de 2002. 7 horas y 35 minutos de la mañana. Los monitores comenzaron a sonar diferente. El ritmo del corazón se hizo irregular. Los médicos entraron corriendo. No había nada que hacer. Irán Eori falleció a los 62 años de edad. Carlos Monden salió del hospital con los ojos rojos y la voz quebrada para decirle al mundo lo que el mundo apenas notó. Fue una persona muy querida. Dejó un legado importante. El funeral fue ese mismo día en el Panteón Español. Asistieron Silvia Pinal, Julieta Egurrola, algunos compañeros del medio. Muy pocos. Una mujer que había sido vista por cientos de millones de personas en más de 200 países. Que había trabajado en más de 60 producciones. Que había conquistado 3 continentes. Que había sido coronada por un príncipe. Que había abofeteado al hombre más famoso de México porque su dignidad valía más que su comodidad. Se fue casi en silencio. Sus cenizas fueron sepultadas junto a las de su padre Frederic en el Panteón de las Lomas. El diplomático que renunció a todo para salvarla antes de que naciera. Reunidos finalmente después de todo. Ángela murió un año después. 64 años controlando a su hija y apenas un año sobreviviéndola. Carlos nunca volvió a casarse. Murió el 22 de abril de 2011, 9 años después que Irán. Irán Eori mereció amor. Mereció libertad. Mereció que alguien la pusiera primero aunque fuera una sola vez en 62 años. No lo tuvo. Su madre la encadenó durante 6 décadas con la excusa de protegerla. Mario Arturo destruyó su única oportunidad real de ser feliz con el chantaje más cruel que existe. La industria la usó hasta que dejó de servirle y después borró su nombre con esa eficiencia con que los poderosos borran todo lo que ya no necesitan. Pero ella sí se puso primero una vez. Una sola vez. Cuando le cruzó la cara a Cantinflas y le dijo que se fuera. Cuando eligió su dignidad sobre el amor más grande de su vida. Cuando decidió que prefería el dolor de la soledad a la humillación de ser la sombra de alguien. Esa fue la única vez. Y le costó todo.
Hay una frase que ella dijo sobre su ruptura con Cantinflas que resume toda su historia en 5 palabras. Su hijo fue una persona muy cruel. 5 palabras. Pero dentro de ellas está todo lo que no pudo decir en voz alta durante décadas. El amor que pudo ser y no fue. Los hijos que nunca nacieron. La libertad que nunca conoció. El final solitario que nadie mereció. La actriz Irán Castillo lleva su nombre porque sus padres la admiraban. Es lo único que queda. Un nombre que otra persona lleva. El eco de una leyenda en labios de alguien que no vivió lo que ella vivió. Quizá eso es una forma de inmortalidad. Quizá ser recordada aunque sea así vale más que el silencio. Si quieres que más personas conozcan lo que realmente ocurrió, comparte este video. Porque esta mujer dio todo lo que tenía durante 62 años y el mundo le respondió con una sala de hospital casi vacía un domingo por la mañana. La próxima semana, las otras actrices que México olvidó. Las que llenaron pantallas durante décadas y a quienes la industria les dio la espalda cuando más la necesitaban. Nos vemos ahí.